Muy buenos días. Vamos a continuar entonces con el avance de nuestra materia teórica y en esta oportunidad vamos a revisar pues otro tipo de enfermedades debidas en esta oportunidad a bacterias gram negativas. Particularmente vamos a hablar de las pseudomonas, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de las pseudomonas, pues es un grupo de microorganismos, en este caso son bacilos, son gram negativos y son no fermentadores, ¿sí? Um, Todo este orden, es decir, el orden de las pseudomonadales, en realidad, ¿sí? Va a estar constituido pues por 5 grupos genéticos, ¿sí? Pero de estos grupos genéticos, en realidad solo 2 de ellos son los que van a revestir una importancia clínica para el ser humano, ¿sí? Entonces, pertenecen al dominio bacteria, ¿sí? Al filum proteobacteria, a la clase proteobacteria alfa, beta o gamma, ¿sí? A la clase flavobacteria, y los géneros van a ser pseudomonas, acinetobacter, stenotrofomonas y burkholderia. Bien, morfológicamente, si hablamos de las pseudomonas, ¿sí? Pues como les decía, son bacilos gram negativos, tienen pues una dimensión más o menos entre 1.5 micras por más o menos 0.5 micras. Eh, Pueden tener 1, 2 o incluso hasta 3 flagelos polares, ¿sí? Y en realidad todas estas especies que son muy diversas, ¿sí? Pues son bastante pleomórficas. Las pseudomonas tienen una capacidad para desarrollar precisamente en todos los medios de cultivo, ¿sí? Habituales, en los que ya conocemos. Entonces pueden desarrollar tanto, por ejemplo, en aerobiosis como también pues en anaerobiosis, ¿sí? De igual manera. ¿Por qué? Porque precisamente estos sus rangos de temperatura son pues bastante amplios. Bien, ¿cómo son las colonias que forman? ¿Sí? Entonces, estas colonias son más o menos grandes, van a ser colonias redondeadas, que tienen pues bordes más bien regulares, ¿sí? Y más bien su característica es que son colonias bastante rugosas, más rugosas que lisas en realidad. Particularmente desde el punto de vista ya de sus reacciones bioquímicas, no van a tener la capacidad para fermentar azúcares, ¿sí? Es decir, para fermentar estos azúcares que tradicionalmente usamos en los laboratorios de bacteriología. Y tampoco, pues, van a producir indol, ni tampoco producen ureasas, ¿sí? Dentro de esta familia, yo les decía, pues, que lo importante es que se reconozca que sí son patógenos vegetales y también humanos, ¿sí? Son móviles, ¿por qué? Porque como les decía, pues tienen flagelos polares, pueden tener 1, 2 o 3, son oxidasa positivos, pero no producen indol, ¿verdad? Ni tampoco producen ureasa. Y la especie más relevante desde ya es pues la Pseudomonas aeruginosa, ¿bien? Entonces, hablando particularmente de esta especie, ¿sí? Aeruginosa, ¿qué es importante de saber? Primero, sí, que va a tener esta capacidad precisamente de crecer en todos los medios. Decíamos que tiene esta capacidad de desarrollo de temperatura muy amplio, entonces pues puede crecer desde una temperatura desde los 10 grados centígrados hasta 42 grados. Eh, Forman diversos tipos de colonias, sí, pero sobre todo colonias que particularmente esta especie aeruginosa pues son colonias mucoides, ¿sí? Y producen pigmentos, como por ejemplo la piocianina. ¿Por qué? Porque este le da, pues, por eso se conoce también como bacilo piociánico. ¿Por qué? Porque tiene, pues, este pigmento azul, ¿sí? O de pronto pigmento piorubina, que le da esta coloración rojiza, marrón. Tiene al pigmento pioverdina. Por lo tanto, se torna, pues, este color amarillo verdoso, desde ya fluorescente, ¿sí? Y en cuanto a sus particularidades del olor, pues tiene un olor bastante agradable, un olor dulzón, más bien como si fuese una fruta madura. Toxinas y enzimas. Claramente, pues tienen toxinas, ¿sí? Y también enzimas
como por ejemplo, bacteriocinas o piocinas, ¿sí? Tiene exotoxina A, piocianina, pioverdina, como lo estábamos citando anteriormente. Tienen proteasas, elastasas, fosfolipasa C, exoenzimas, particularmente la S y la T, y endotoxinas, ¿sí? En cuanto a su hábitat, ¿sí? Pseudomonas, ¿sí? Aeruginosa, es pues una bacteria que la vamos a hallar pues diseminada, ¿sí? Diseminada ampliamente en el agua, no solamente en el agua, la vamos a hallar también en la tierra, también va a estar en los vegetales, ¿sí? Pero también es importante que se sepa que también la vamos a encontrar en la piel humana, vamos a hallarla en garganta, va a estar presente en el tracto digestivo, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Los mayores porcentajes de esta bacteria pues se hallan en portadores que sean asintomáticos, sobre todo, y este dato es bien importante, a nivel hospitalario, ¿sí? Porque precisamente un 20% va a estar precisamente en esos portadores asintomáticos a nivel hospitalario. Entonces, porfirimonas, pseudomonas, en este caso aeruginosa, ¿sí? Va a estar en el intestino grueso, ¿sí? En el ileón. Como les decía, vamos a encontrarlo a nivel de la piel, de la nasofaringe, está en intestino delgado, está en intestino grueso, en la uretra anterior, incluso en vagina, ¿sí? Entonces forma parte, como ustedes se dan cuenta, de lo que es la flora microbiana normal, ¿sí? Pero pueden ser oportunistas, son agentes patógenos oportunistas. ¿Por qué? Porque precisamente van a atacar a estos pacientes que estén inmunosuprimidos, ¿sí? A estos pacientes que sean neutropénicos, paciente que tenga pues alguna patología de base, a algún tipo de paciente que esté con un tratamiento de antibiótico-terapia o algún paciente que esté recibiendo pues procedimientos invasivos, ¿sí? Como les decía, lo importante de recordar de esta especie aeruginosa es precisamente que se haya pues en portadores asintomáticos a nivel hospitalario, sobre todo en un porcentaje de un 20%. Entonces, lo vamos a hallar precisamente y haciendo mención en la patogenia, ¿sí? Que dentro de estos mecanismos de patogenicidad, pues vamos a hallar que esta especie aeruginosa pues tiene lipopolisacáridos A, ¿sí? Tiene proteasas extracelulares, exotoxinas, fosfolipasas, citotoxinas, y todo ello lo que hace es ayudar precisamente para que se genere pues la patogenia, ¿cierto? Y dentro de sus factores de virulencia, precisamente lo que les indicaba, dentro de sus componentes estructurales, pues tiene una cápsula, tiene a los pilis, lipopolisacáridos, es un bacilo bioceánico, como les decía, y claramente pues tiene exotoxinas y enzimas como la exotoxina A, exotoxina S, elastina, y esto genera también pues que sobre estos microorganismos exista mucha resistencia a los antibióticos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en resumen en sus mecanismos de acción? Que precisamente lo que hace es que esta exotoxina A va a ingresar precisamente a la membrana celular y va a causar pues todo el daño a partir de aquello, ¿sí? De su ingreso, generando, ¿sí? Por ejemplo, a partir de este ingreso, cuadros clínicos importantes, ¿sí? Septicemias y muchas enfermedades clínicas que pueden ir desde infecciones pulmonares, algún tipo de infección cutánea, foliculitis, infecciones de aparato urinario, como se les indicaba, infecciones de oído, oculares, puede llegar incluso a bacteriemias e incluso a endocarditis, ¿sí? Si hablamos de Acinetobacter, ¿sí? Pues también el hábitat, como les decía, es básicamente a nivel hospitalario. ¿Por qué? Porque precisamente puede hallarse el equipo contaminado, si los equipos intrahospitalarios contaminados, ya sabemos que puede haber una colonización por parte del paciente,
Y la misma pues generarse a partir, por ejemplo, de la ropa del personal médico de salud, las manos del personal de salud, médicos, enfermeras, etcétera. ¿Por qué? Porque recuerden que en estas áreas hospitalizadas o esta área a nivel hospitalario, pues tiene muchos pacientes que son susceptibles. Perdón. Entonces, dentro de estos factores predisponentes, obviamente hay pues fuentes de infección en el nivel hospitalario, ¿verdad? Como por ejemplo, tres son las principales fuentes de infección: los equipos de ventiloterapia, los alimentos también, las verduras, las frutas, ¿verdad? Y obviamente todo este personal colonizado. ¿Por qué? Porque más allá de haber estas fuentes de infección, hay contaminantes ambientales, ¿sí? Como por ejemplo, se clasifican en dos, en estos que son húmedos, que están generados precisamente, por ejemplo, por estos equipos de ventiloterapia, de hidroterapia, por ejemplo, o pueden ser secos. Entonces, todo aquello puede ser transmitido a partir de las manos, como les decía, del personal que está trabajando en el hospital, ¿verdad? ¿Dónde y a quién se va a transmitir? Obviamente estos pacientes que están colonizados o que están infectados. Uh-huh. ¿Por qué? Por medio de las manos del personal, ¿sí? De los sanitarios. Eh, como les decía, obviamente dentro del hábitat, si bien decíamos que está en el agua, en la tierra, en los vegetales, pero hemos visto que también están y se encuentran en la piel humana, en la garganta, en el tracto digestivo, ¿verdad? Entonces, pues sí, a partir de aquello, pues, y de esta colonización se puede generar aquello. Obviamente con daños clínicos, como lo hemos visto, con manifestaciones clínicas. Y en cuanto a la obtención de la muestra, pues sí, la muestra se puede obtener de muchos lugares: la orina, sangre, líquido cefalorraquídeo, las secreciones, por ejemplo, de algún tipo de herida, las quemaduras, algún tipo de absceso, el líquido pleural. Se pueden hacer a partir también del lavado bronquial, de catéteres, de soluciones desinfectantes, de cualquier tipo de instrumental médico, en general de cualquier ambiente, ¿sí? A nivel hospitalario, puede ser del suelo, de plantas, etcétera. Entonces se dan cuenta de la obtención de muestra a partir de muchos lugares, ¿verdad? Eh, Cuando estamos generando la identificación de estos bacilos gram negativos, sabemos que hay muchas herramientas que nos van a ayudar, como por ejemplo la TCI, podemos usar LIA, SIM, URIA, citratos también. Y esto dependerá obviamente de si son fermentadores, como lo hemos visto en nuestro tema previo, en el caso de las enterobacterias, o si son no fermentadores, ¿cierto? Y de esto dependerá si tienen motilidad o no tienen motilidad, ¿verdad? Entonces, a partir de aquello, nosotros vamos a generar nuestro diagnóstico bacteriológico, que pues no refiere, no reviste ninguna complicación, porque en realidad lo que se genera en este diagnóstico bacteriológico es la positividad precisamente a este citocromo oxidasa, ¿sí? ¿Qué más vamos a verificar? Que hay una motilidad positiva, que sea lactosa negativa, que sea un mannitol negativo, por ejemplo, que sea ácido negativo. Y un dato bien importante es indicar que pues las pseudomonas precisamente son resistentes a la mayoría de los antibióticos, son resistentes a la mayoría de los quimioterápicos, ¿sí? Entonces, obviamente, ya estas infecciones superficiales deben ser tratadas con antisépticos especiales. Eh, entonces, sí, eso es algo que hay que considerar importante y que, bueno, si hay infecciones que sean muy difíciles de tratar, tenemos que utilizar otro tipo de tratamientos, ¿sí? Como cefalosporinas, por ejemplo, ¿no? Obviamente podemos hacer tinción Gram para diferenciar este tipo de bacilos. Vamos a realizar nuestros cultivos como lo estábamos indicando. Y aquí tenemos pues ciertas visualizaciones, ¿no? De cómo se ven precisamente en diferentes tipos de agar. Puede ser en agar sangre, podemos usar un agar McConkey, cetrimida, un agar caseína, por ejemplo, ¿no? Y aquí estamos viendo precisamente un antibiograma en un agar Muller-Hinton. Bien, perdón. Sabemos que son no fermentadores, ¿sí?
que a la prueba de la oxidasa, pues precisamente como estamos viendo en nuestro esquema, pues generan una prueba oxidasa positiva, van a presentar motilidad si es que realizamos una SIM, por ejemplo. Aquí estamos viendo pseudomonas, sí, pseudomona aeruginosa, y obviamente, pues sí, hacemos también la identificación bioquímica. Podemos perdón, utilizar varios medios, como por ejemplo este medio, que es el medio OFF, precisamente, y a partir de aquello, pues hacer la identificación de cada una de las especies. Algo importante, como les decía, es la resistencia, ¿sí? Esta resistencia que se tiene a los antibióticos, incluso también algunos antisépticos. Por ejemplo, la ebullición, pues sí, va a destruir a ciertas cepas a 5 minutos, ¿sí? Podemos utilizar también, por ejemplo, desinfectantes, ¿sí? Cualquier tipo de desinfectante que sea fenólico o de glutaraldehídos también, porque tienen pues una gran eficacia contra las pseudomonas, ¿sí? ¿Y cómo medimos precisamente esta resistencia? Porque la vamos a medir precisamente por las beta-lactamasas. ¿Cómo se hace la prevención? Esto es un punto bien importante, ¿sí? Obviamente en los hospitales hay muchos sitios, como les indicaba, con humedad, ¿cierto? Hay sitios como por ejemplo los lavabos, vertederos, las regaderas, las tinas de baño, las duchas, ¿sí? Entonces, precisamente como sabemos que se puede generar a partir de aquello, este tipo de infecciones, pues obviamente mantener y requerir una limpieza estricta es lo más importante, ¿sí? No solamente que sea estricta, sino que sea recurrente, repetidas veces en el día. Bien. Muy bien, con esto entonces, mis estimadas y estimados, hemos finalizado los dos temas que teníamos preparados hasta la fecha, que son pues enterobacterias y precisamente pseudomonas. Muchas gracias por su tiempo.